Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es un texto expositivo y sus características. Los textos expositivos son aquellos que expresan ideas, conceptos o hechos de forma descriptiva o explicativa. Se utilizan para divulgar información que sea de interés general o bien para comunicar algo referido al ámbito científico, académico, físico, químico, entre otros. Su finalidad es informar temas de interés para un público no especializado y en ocasiones sin conocimientos previos. Se puede dividir el texto en tres partes, ¿ya? Introducción, desarrollo y la conclusión. Los hechos y las ideas se presentan basándose en datos que se pueden corroborar. Se utilizan varias fuentes, generalmente recogidas e investigadas. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de lo que es un texto expositivo. Recuerde, un texto expositivo transmite una información veraz, comprobada de manera objetiva. Anatomía de la araña. Tenemos la parte introductoria, el desarrollo y tenemos la conclusión. La anatomía de una araña es muy interesante. Están diseñadas para moverse con facilidad y para conservar la energía. El tamaño y los colores varían de una araña a otra. La mayor parte del cuerpo se compone del abdomen y tienen diversas formas. Algunas de las arañas más grandes permanecen tener dos secciones ahí. Esta zona abdominal es también donde se elabora la seda, lo que necesitan para crear las telas donde capturan a sus presas. Todas las arañas tienen 8 patas y funcionan en 4 pares. No tienen músculos en las extremidades. Se diferencian de los insectos porque no poseen antenas y están cubiertas de pelo. Su coloración puede cambiar también en función de lo que hayan vivido. Sus cambios de colores las ayudan a permanecer camufladas de sus depredadores. Sin embargo, cuando tienen que salir de su hábitat normal para encontrar alimento y refugio, son más vulnerables. Pasan por una fase de muda cada año, cuando son adultas. Esto les permite despojarse de su vieja piel y en su lugar aparecerá una nueva. Tienen 4 pares de ojos que las ayudan con la dirección, ya que les falta equilibrio. Los ojos están tan cerca entre sí que terminan siendo capaces de ver solo lo que está cerca de ellas. También tienen un muy avanzado sistema nervioso central que les permite sentir el peligro y protegerse de él. Como conclusión, muchos expertos encuentran que la anatomía de la araña es fascinante. A primera vista puede parecer que no hay algo único en cada una de ellas. Sin embargo, si se miran más de cerca, pueden verse los pequeños detalles que hacen la diferencia. Puedes obtener una idea de cómo sus cuerpos se han transformado para ayudarlas a prosperar en ambientes que parecen estar cambiando constantemente. Tenemos un texto expositivo en la cual se describió lo que es una araña, ¿sí? Y se presentó tal cual información de manera objetiva y verificada sobre las arañas. ¿Ya? Tenemos la secuencia temporal de un texto expositivo. Una de las formas de organizar la información al interior de los textos expositivos es la secuencia temporal, que ordena de una manera determinada los eventos que se van a informar. Esta puede ser cronológica, cíclica u otra que permita entender la ubicación de los eventos en el tiempo. Dado que los temas tratados generalmente son de difícil comprensión, el texto expositivo utiliza gran cantidad de conectores. Estos le permiten al autor ordenar la escritura.
Por ejemplo, tenemos aquí los conectores temporales y los conectores explicativos. Cuando usted empieza a redactar su texto expositivo, puede utilizar estos conectores. Cuando, mientras, entonces, luego, cada vez que, apenas, en cuanto, simultáneamente, al principio, después de un tiempo, en esos días, antes de que, después de que, más tarde, de pronto, repentinamente, ahora que, por último, ¿ya? Entre otros. Entre los conectores explicativos tenemos, es decir, por ejemplo, esto es, o sea, a saber, entre otros. Vamos a leer otro ejemplo de un texto expositivo titulado Nacimiento de una estrella. Así como las personas, las estrellas primero nacen, luego crecen y finalmente mueren. Inicialmente sus lugares de nacimiento son enormes nubes frías formadas por gas y polvo, conocidas como nebulosas. Posteriormente, estas nubes comienzan a encogerse por obra de su propia gravedad. Mientras la nube pierde tamaño, se fragmentan en grupos más pequeños. Finalmente, cada fragmento puede volverse tan caliente y denso que se inicia una reacción nuclear. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados, el fragmento se convierte en una nueva estrella. Tras su nacimiento, la mayoría de las nuevas estrellas se encuentran situadas en el centro de un disco plano de gas y polvo. Gran parte de esta acaba siendo barrido por la radiación estelar. Sin embargo, antes de que esto ocurra, pueden formarse planetas alrededor de la estrella central. Los vínculos espaciales como el Observatorio Espacial de Infrarrojos son capaces de detectar el calor proveniente de estrellas y planetas invisibles que están formando en el interior de esas nubes. Ya, muy bien. Completa las palabras con los conectores que permitan indicar cómo nace una estrella. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, inicialmente, ¿sí? Sus lugares de nacimiento son enormes nubes frías formadas por gas y polvo. Posteriormente, estas nubes comienzan a encogerse. Mientras la nube pierde tamaño, se fragmenta en grupos más pequeños. Finalmente, cada fragmento puede volverse tan caliente y denso. Cuando la temperatura alcanza los 10 millones de grados, el fragmento se convierte en una nueva estrella. Bien, ahora vamos a realizar las siguientes actividades. Bien, recordemos que los textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad comunicativa de transmitir información de manera objetiva sobre un determinado tema. Este tipo de texto se puede encontrar en enciclopedias, libros de texto, manuales, periódicos, revistas, monografías, entre otros. Vamos a dar clic en las características que poseen los textos expositivos. Por ejemplo, explica o informa sobre un tema con la finalidad de darlo a conocer, aclararlo o describirlo. Muy bien, es una característica del texto expositivo. ¿Tiene una enseñanza de la vida cotidiana? Pues no. Si recuerde que el texto expositivo solo transmite tal cual información, aquí no presenta la opinión del autor. ¿Aborda un tema preciso y delimitado de forma ordenada? Sí, muy bien. ¿Utiliza nexos, conectores que ayudan a unir las ideas expuestas y organizar la información? Sí. ¿Su lenguaje es claro y formal? Sí. ¿Están escritos en tercera persona y utiliza verbos en presente? Sí. ¿No tienen una introducción, desarrollo, conclusión? Pues esto es negativo.
Recuerda que los textos expositivos tienen título, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Su lenguaje es informal? Pues no. Vamos a realizar las siguientes actividades, ¿sí? Vamos a leer estos pequeños fragmentos y vamos a identificar si es un texto expositivo o no. La Tierra. La Tierra es un planeta donde vivimos. La Tierra es el tercer planeta del Sol. Es el mayor de los 4 planetas terrestres de nuestro sistema solar, lo que significa que es un planeta sólido y no gaseoso. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor al del Sol. Al igual que los demás planetas del sistema solar, la Tierra orbita alrededor del Sol y le da una vuelta completa en aproximadamente 365 días. También gira alrededor de su propio eje, dando un giro completo en 24 horas. Entonces, es un texto expositivo, ¿sí? Transmite tal cual información concreta y también describe lo que es el planeta Tierra. Vamos con el siguiente fragmento. Los últimos dinosaurios. En el cráter de un antiguo volcán situado en lo alto del único monte de una región perdida en las selvas tropicales, habitaba el último grupo de grandes dinosaurios feroces. Durante miles y miles de años sobrevivieron a los cambios de la Tierra y ahora, liderados por el gran dinosaurio, planteaban salir de su escondite para volver a dominarla. Este gran dinosaurio era un terrible tiranosaurio Rex que había decidido que llevaban demasiado tiempo aislados, así que durante algunos años se unieron para trabajar y derribar las paredes del gran cráter. Y cuando lo consiguieron, todos prepararon cuidadosamente sus garras y sus dientes para volver a atemorizar al mundo. Entonces, no es un texto expositivo, ¿sí? Ya que solo es una historia. Entonces, recuerda, el texto expositivo transmite tal cual información. Siguiente. Se alimentan a partir de luz u otros organismos. En la vegetación que crece en las zonas pantanosas se puede ver cómo algunos insectos desprevenidos son atrapados por una serie de plantas que aparecen inofensivas. Estas plantas se denominan carnívoras, aunque en realidad deberían llamarse plantas insectívoras. ¿Ah? Es un texto expositivo. Siguiente. Agua, ¿dónde vas? Agua, ¿dónde vas? Riendo voy por el río, a las orillas del mar. Mar, ¿a dónde vas? Río, arriba voy buscando fuente donde descansar. Esto encima sería como unos versos, unos poemas, ¿no? Entonces no es un texto expositivo, ¿ya? Vamos a ordenar, ¿sí?, la estructura del siguiente texto expositivo titulado El fútbol, ¿ya? Entonces, el fútbol. Es tan creciente la cantidad de adeptos que en el mundo de los negocios el fútbol es uno de los más rentables. No debe sorprendernos la cantidad de millones de dólares que se ganan por publicidad deportiva, venta de derechos, de transmisión, entradas y la serie de adornos relacionados con los diferentes equipos. Siguiente párrafo. Ese deporte, como bien sabemos, es el que más afición ha suscitado. A los hinchas no les basta con disfrazarse ni con batir palmas, vitorear o abuchar. Por eso los fanáticos han desarrollado gradualmente un repertorio especial de barras y manifestaciones masivas. En la actualidad podemos afirmar que no hay lugar en el mundo en el que no se practique este deporte. Los países árabes, los asiáticos e incluso los africanos han acogido con éxito este deporte. En Estados Unidos es en donde ha sido más lenta la aceptación del fútbol. Por esa razón fue en alguna oportunidad elegido para jugar allí el Mundial.
De todos los acontecimientos de la historia humana, el que convoca a una mayor cantidad de espectadores no es un evento político ni una celebración especial de algún logro de antes o descubrimiento científico, sino un simple juego de pelota, el fútbol. Entonces, tenemos que esto es la introducción, todo esto es el desarrollo y esto es la conclusión, el desenlace. Y tenemos aquí una imagen, ¿ya? Muy bien. Vamos a realizar la siguiente actividad. Dice, selecciona, ¿sí?, la respuesta correcta de cuál es el objetivo de un texto expositivo. Informar o difundir conocimientos, contar una historia, darnos instrucciones de un tema. Entonces, es difundir conocimientos e informar, ¿sí? Completa el siguiente mapa sobre la estructura de un texto expositivo. Tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Exposición, detalles y ejemplos del tema. Presentación y definición del tema. Síntesis y opiniones del tema. Entonces, la presentación del tema se da al inicio, en la introducción. En el desarrollo, pues ya se plasma toda esa información a detalle y la conclusión es la síntesis o es un resumen del tema. Ya, recuerde que los textos expositivos transmiten de manera objetiva información de un determinado tema. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.